Arratsaldeon eta ongi etorriak. Hau Ziru Zira saioa da. YouTubeko kikar artean kateon kanalean aurkituko gaituzue. Aldiro izango gaituzue zuokin, hortaz ez galdu denborarik, eta arpidetu zaitezte gure kanalera, eta hasi zuen mezuak partekatzen, bai? Ziru Zira. Ziru Zira saioa, atal ezberdinez osaturiko saioa da, bai? Berton, kolaboratzaile eta parte hartzaile ezberdinak aurkituko dituzue, batzuk bertora hurbilduko jataz, eta beste batzuk beraien ingurugiroan ikusteko aukera izango dugu. Baina beti ere gure saioa kulturarekin eta Barakaldoko jende ezberdinarekin zerikusia duen saioa izango da. Beste barik, has gaitezen gure gaurko lehenengo saioarekin. Gure lehenengo atala, Otro día que no leo da. Bertoko gidaria, Barakaldoko idazlea den Mikel Albira da. Bertan, liburu ezberdinen hausnarketa jorratuko du. Gure gaurko lehenengo liburua, La soledad de los números primos, Paolo Giordano idazlearena da. Aurrera ba Mikel Albira eta Otro día que no leo. Leer es ese apasionante entretenimiento que reconforta el alma, rompe fronteras, sobre todo mentales, y provoca emociones a golpe de sintaxis. O no, o tal vez sea solo la manera de dar vida a lo que alguien escribió una vez. Leí La soledad de los números primos en una playa de Lanzarote, solo, sin nadie alrededor. Hay soledades que visten más que desvisten. Son esas soledades que de todo son capaces. Capaces de superarse, capaces de abstraerse, capaces de soñar, capaces de huir de la propia soledad. Son esas soledades que se dan cuando estamos rodeados de personas. O no, o quizá no exista la soledad absoluta, o quizá todos estemos solos, tan solos como los números primos. Alice de la Roca odiaba la escuela de esquí. Odiaba tener que despertarse a las 7:30 de la mañana, incluso en Navidad, y que mientras desayunaba, su padre la mirase meciendo nerviosamente la pierna por debajo de la mesa, como diciéndole que se diera prisa. Odiaba ponerse los leotardos de lana que le picaban en los muslos, y las manoplas que le impedían mover los dedos, y el casco que le estrujaba la cara y tenía un hierro que se clavaba en la mandíbula, y aquellas botas que siempre le iban pequeñas y la hacían andar como un gorila. Así comienza La soledad de los números primos. ¿Qué tiene que ver el tartar con el feng shui, con el ikigai? Pues en principio nada. Palabras japonesas, ikigai, feng shui, sushi, están en nuestro día a día y casi nos hemos acostumbrado a ellas. También hay una idea que está muy presente hoy en día y de la cual hablamos mucho en redes sociales y en tazas con anagramas, y es el concepto del hilo rojo. ¿Qué tiene que ver el tartar con el hilo rojo? Pues sí, tiene que ver. Tiene que ver porque el tartar nos recuerda que la comida está cruda, y esta es una novela cruda. No por ello desagradable, no es hostil, es una novela amable que habla de la crudeza de la vida de dos personas, condenadas o bendecidas a estar unidas por un hilo rojo. Pues sí, el hilo rojo, ese concepto que nos viene no sé de dónde, quizás del mismo sitio que Feng Shui o Ikigai o Sushi, pero que habla de cómo dos personas están conectadas por un hilo invisible, supuestamente rojo, que hará que los destinos acaben encontrándose y coincidiendo. Eso es lo que recoge este libro, la historia de dos personas distintas, singulares, cuyos destinos, cuyos caminos acabarán siendo paralelos en muchas veces y confluyentes quizá en otras. Tartar, citaba el tartar antes, ¿por qué? Porque lo crudo es parte de la vida también. Esta es una historia cruda, pero real, veraz,
no es desagradable. El lector se va a meter en esta historia, se va a meter en estas páginas para descubrir cómo el hilo rojo muchas veces es mucho más consistente que el más consistente de los puentes. ¿Y por qué números primos? Dice la contraportada: existen entre los números primos algunos aún más especiales. Son aquellos que los matemáticos llaman primos gemelos. Esto ya nos va dando una pista de qué va la novela. Primos gemelos, pues entre ellos se interpone siempre un número par. Así, números como el 11 y el 13, el 17 y el 19 o el 41 y el 43 permanecen próximos, pero sin llegar a tocarse nunca. Descubriremos si se tocan la vida de nuestros dos protagonistas, descubriremos si efectivamente hay un hilo rojo o quizás, como tememos, el hilo rojo se rompió desde la más tierna infancia. Un recorrido personal y vital en el que vamos a ir descubriendo de qué manera la vida es un continuo laberinto. Unir soledad y números primos es una buena metáfora que este autor, este joven autor, utiliza para llevarnos de la mano a lo largo de una historia contada además con mucha pulcritud, con mucho mimo, con mucho cuidado. Nos vamos a sentir identificados. Es uno de los logros de esta novela, la empatía con la que nos vamos a acercar a los personajes, pese a que sus biografías muchas veces sean totalmente distintas a lo que hemos podido vivir o incluso soñar. Esa es la grandeza de los personajes, que siendo como son ficción, resultan veraces. Además, dos personajes con los que nos vamos a identificar porque tienen muy claro que son singulares, y es que todos somos distintos e irrepetibles. Esa es la premisa de la que parte el autor y a partir de la cual construye todo un universo biográfico de estos dos personajes. Merece la pena leerlo y además reflexionar sobre esa grandeza que supone el sentirse singular, el sentirse distinto, el sentirse diferente. No hay superiores ni inferiores, hay simplemente la grandeza de sentirnos diferentes, de sentirnos singulares, únicos en el mundo e irrepetibles. Nuestros personajes lo saben, van a ser únicos e irrepetibles y tenderán ese hilo rojo, quién sabe si para acabar rompiéndolo definitivamente o para que acabe fluyendo en la vida como fluyen las palabras allá donde se dejan. Jodeigun aurrera gure saioarekin, eta hurrengo atala aurkeztuko dugu. Atal honen izena, agertokiaren atzealdetik da. Horretarako, hemen dugu kolaboratzaile bat, Mikel Pikaza izenekoa. Arrastion, Mikel? Arrastion. Zer dakarzu gaur? Bueno, arte eszenikoei lotutako sekzio bat prestatu dut. Oso ondo. Bai, oso pozik nago, aritza behingoagatik herri honetan kultura zabaltzeko espazio bat, saio bat dugulako. Zer diozu? Honegaitik? Claro, ziru-zira programagatik. Oso ondo. Ohituta gaude kirolaz entzutera, ohituta gaude politikaz entzutera, famosoen goraberak eta kristoak, baina kulturaz gutxi hitz egiten da hedabideetan. Bai, hala da. Eta herriko kulturaz eta herriko jarduera artistiko kulturalei buruz are gutxiago, eta espazio hau edukitzea niretzako lujo bat da, eta pospozik nator. Oso ondo, Mikel. Eta zer dakarzu gaur? Bueno, badakizu, haitzetan jaioa, haitzetara nahi. La cabra tira pal monte. La cabra tira al monte, bai. Orduan, uste dut badakidala zertaz doan ekarri duzun bideoa, ez? Zirkoaren inguruko gauzanen bat izango da. Bai, ez zuen beste modu batean izan, ez? Lehenengo saioa, gertuen daukadan disiplinarekin hastea erabaki dut, eta Begoña Peñaranda, begotxu, trapezista, aerista profesional, eta zirkodomoko irakaslearekin egon naiz aste honetan. Oso ondo. Eta begotxuk, eskaini dizkigu, bai teletan eta trapezioan hain ongi egiten dituen numero batzuk eskaini dizkigu, eta hori da pixka bat gaur,
konpartituko duguna. Oso ondo. Bai. Bai, esan. Ez, igual beste urrengo saioetan saiatuko naiz pizka bat orekatzen eta arte eszeniko ezberdinen ere erakustaldi bat egiten, ez? Herri honetan uste dugun, baino artista gehiago ditugu, profesionalak ere bai, batzuk oso ezagunak dira, beste batzuk ez hainbeste, eta saiatuko gara ahalik eta zabalen erakusten herrian dugun potentzial artistiko izugarria. Hori da, talentu artistikoa, ez da? A tope. Oso ondo, beste barik ikus daigun Begoña Peñarandaren trebesiak bai oialetan eta baita trapezioan. Aurrera agertokiaren atzealdetik. Dira balbaltzak, katu baltzak bihume ditu, bixak dira balbaltzak, bata niretzat izango data, bestia berri zuretzat. Bata niretzat izango data, bestia berri zeuretzat. Que soy marinero, etza de lo bueno, etza vino Sara, que soy marinero. Until the philosophy, which hold one race superior and another inferior, is finally and permanently discredited. Y un después de cada viaje, cogido de tu mano la senda es el bagaje. Hagamos de la ruta un cuadro de paisajes, ni historias que contar. Volver a volar del hangar en busca de un destino, volver a sentir al viento que golpea con su brío, crece y gatea, descubre tu camino. Todos queremos compartir lo que sentimos. Okay, it's the garland, fresh are the flowers I picked from the garden to bind on your brow. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Thus sang the maiden, a sorrow bewailing. Thus sang the maiden in the valley below. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so?
sol con tu mirada. Soy tan distinto y tan igual. Hoy toca lágrimas, mañana risas. Hoy toca lágrimas, mañana risas. Contigo al lado todo resulta mucho mejor. Let's go. Let's go. Libros que enseñan a volar. La luna sueña con Estambul. Baila hip hop en Marrakech. Aunque esta noche llueva en Baracaldo. Aunque esta noche llueva en Baracaldo. Contigo al lado todo resulta mucho mejor. Gure hurrengo atalaren izena De Barakaldo Jolinda. Bertan, Barakaldoko gonbidatuak izango ditugu, eta lorpen bereziak edo beraien bizipenagaitik ospea izan duen jendea izango da batez ere. Gure gaurko gonbidatua Soraya Sanjurjo da, bera sumillerra da, hau da, ardo daztatzailea, eta estatu mailako urrezko sudurra txapelketako finalista izan da. Bueno, pues me llamo Soraya Sanjurjo, nací en el año 82, que casualidad esa añada excelente, en La Rioja. Y nada, mi mundo siempre ha girado un poquito en torno a los aromas. Ya de pequeñita mi aroma favorito era el café, porque recuerdo que yo creía que siempre que había café había una festividad o todos los problemas se solucionaban. O venía mi abuela, o venían mis tías, o una amiga. Entonces, desde pequeñita, todos los recuerdos que tengo, así como hay gente que recuerda igual una canción o un evento,
Para mí, cada aroma que tengo en mente sé de qué zona es, una crema, por ejemplo, de un viaje, o una vela pues de algo que hice especial con alguien, Entonces empecé a darme cuenta que igual tenía algo que los demás no tenían, ¿no? Igual quedaba con una amiga y le decía que vienes de casa de ama, ¿no? Y me decía, ¿y cómo sabes? Y es que hueles a la casa de ama. O diferentes perfumes que tenía la gente. Y la verdad que yo siempre lo he visto como algo natural, como que todo el mundo olía igual. Y nada, poco a poco, pues empecé a estudiar y de chavalita, para sacarme un poquito de dinero, empecé a trabajar en un txakolindegi que hay en Cruces, porque yo he vivido siempre en llano, y mi aita siempre amenazaba con que me iba a meter ahí a trabajar para ver si sacaba mejores notas en bachillerato. Y nada, y empecé a trabajar allí y me volví loca con las parras que había, el método que utilizaban para hacer el txakolí, y empecé a darme cuenta, pues me acuerdo la primera vez que descorchó mi jefe una botella, que yo le comenté, pero esto huele un poquito mal, ¿no? Porque huele como, no sé, como si tuvieras alguna uva podrida o alguna, claro, mi tecnicismo al principio era como muy, igual dice, esto huele a chupa, no sé, y me decía, ¿cómo? Y claro, cuando ya estudié en su día, pues ya me dijeron, la chupa no se dice chupa, se dice piel o se dice cuero. Y me acuerdo que hablé con mi jefe y me olía como a hongo, me olía como, y claro, y empezamos a mirar cómo se podían hacer, empezamos a investigar, me compré un libro. Y claro, evidentemente utilizaba todas las uvas, las buenas, las malas, las mejores y las peores. Entonces, de ahí empecé a interesarme tanto, que siempre mi idea ha sido ser psicóloga, y empecé a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era eso. Entonces fui a la escuela de hostelería, mientras que me matriculé en una cosa, me fui a la escuela de hostelería, empecé en Leioa, y les comenté a ver que encima ya era octubre, ya había empezado, o sea que no estaba todavía ni... Y les comenté cómo podría hacer, qué tipo de clases había, me dijeron que había restauración y que por ahora el curso de sumiller era como una asignatura más, viticultura y nada, me metí, mi aita, bueno, le di la decepción de su vida, porque él es panadero y mi mamá siempre ha sido también panadera y era como, bueno, no vas a trabajar los fines de semana, o sea, no vas a salir a fines de semana, vas a estar todo el día trabajando, pero bueno, yo lo hice encantada. Y nada, y poco a poco empecé a estudiar y vi que, bueno, mi profesor, Víctor, que fue el primero que me descubrió, me decía que no era normal la nariz que tenía, porque además dábamos muy poquitas horas de sumillería, pero me decía, lo tuyo con el vino no es normal. Entonces empecé a tomármelo un poquito más en serio y de la escuela de hostelería ya me ficharon en el Guggenheim. Me estuvieron ojeando y me dijo el profesor que si me quedaba un mes más, con los que estaba a punto de igual repetir, si me quedaba un mes más, pues ayudando a la gente que estaba a punto de, pues eso, que igual no pasaban, que el primer trabajo que saldría que era para mí, para el verano. Entonces no me lo pensé, me quedé trabajando un poquito más ahí en la escuela y de repente pues me llamaron, quedamos en el Guggenheim para hacer la entrevista, pero yo nunca pensé que era para el Guggenheim, yo pensé que, pues eso, que era una entrevista que me querían hacer como dándose un poquito a notar, pero cuando me dijeron que era para el Guggenheim, o sea, yo me quedé muerta porque... Y aún recuerdo, vamos, como si fuera ayer, el nerviosismo de entrar en la oficina y de ver a Vicente, que era uno de los socios, porque antiguamente el Guggenheim era Andamavi, la empresa. Y era Andoni el de Aduriz, David, el Lada era David de Jorge, Martín Berasategui y Vicente. Y yo me acuerdo que entré, me acuerdo que había más gente esperando a hacer la entrevista, bueno, todo el mundo preparándose unos discursos de, bueno, para mí el Guggenheim es súper moderno, es algo que va a abrir... Y yo me acuerdo que entré y que les dije, pues mira, vengo de un txakolindegi de asar pollos. No sé, de ahí he estado con otro chico, con Markel, que la verdad que me enseñó un montón, Markel, y me decía, venga, Soraya, tú sigue trabajando, que lo haces muy bien. Y Markel tuvo paciencia de entender que yo necesitaba tener un título para tener seguridad. En 3 meses era segunda metre y en un año me dieron el rango de metre. Claro, yo estaba alucinada, pero más alucinada estaba en que yo pensé que aunque el aroma era un poco mi vida, yo pensé que, pues eso, había estudiado al final para ser responsable de sala. De hecho, cuando yo entré en cocina, o sea, cuando entré en la escuela de hostelería, yo estaba tan atrapada por cocina como por sala. Y al final, Víctor, pues tienen que decirte al final del curso, pues a dónde, si eres de interior o de exterior. Y tenían claro todos los profesores que yo era de exterior. O sea, que era una pena que estuviera dentro de una cocina, porque a mí... Pues eso, era una cuentacuentos y me gustaba mucho pues lo que era el tema de la sala. Y claro, empecé en el Guggenheim y mi gran descubrimiento no fue ni el Guggenheim, que también, o sea, encantada de haber trabajado allí, pero mis compañeros, pues sobre todo Rafael Nieto,
para mí, vamos, siempre lo digo y es que es verdad, fue mi mentor, porque yo al principio tenía unas horas como muy limitadas y me acuerdo que cerrábamos juntos porque a mí se me caía la baba cada vez que me llevaba a hacer la bodega o me comentaba un poco qué vino había cogido, la carta de vinos. Como verle trabajar era descarado, o sea, es que lo hacía de una manera, tenía una carisma especial, la verdad. Y empecé codo a codo con él y al final me entró el gusanillo y yo tenía claro que en cuanto tuviera un poco de dinero ahorrado me iba a ir, que era lo más cercano, a Archanda a hacer el curso de especialista de sumiller. Y además una de mis compañeras, años más tarde, que también era segunda, en ese momento era segunda sumiller del Guggenheim, es María José Vázquez, que fue Nariz de Oro 2009, que también es de Baracaldo, de hecho. Y nada, y de allí pues conocí a un jefe de cocina que era muy amigo mío y de ahí pues surgió el poder irnos a Morevieta, a Sornocha, con Beñat Ormachea, que era otro ex jefe de cocina que tuvo el Guggenheim. Y la verdad que dijimos, el Guggenheim estuve muy feliz, era una chavalita trabajando en el Guggenheim siendo maître, pero al final yo creo que está bien para unos años, pero necesitaba otra experiencia. Es como que ya no me veía crecer en ese sitio. Entonces de ahí, además ya tenían sumilleres ellos, ahí conocí a otra gran amiga mía, Ana Beatriz, que también vino de sumiller, que a día de hoy es una de mis mejores amigas, y lo tuve claro, que yo tenía que irme a un sitio donde me dieran facilidades para poder estudiar y para poder trabajar un poquito más igual de sumiller. Y de ahí me fui a Jauregui Barría, que he estado 8 años allí trabajando, y la verdad que allí Beñat no se lo pensó 2 veces y me dijo que si era lo que yo quería, pues que qué mejor que una maître que sepa de vinos, ¿no? Entonces me fui a estudiar a Archanda. Sí que fue un poco agobiante en los primeros años, porque claro, son 2 años, y el primer año acababa la sala, rápido, corriendo, cogía el coche y me tenía que ir hasta Archanda, y muchas veces me perdía la teórica, que era lo que a mí me motivaba, ¿no? Pero bueno, la verdad que estuvo súper interesante el curso, los profesores unas máquinas, conocí a gente de referencia, a Pilar de Navarra, a Yolanda Remeneche, que me ha enseñado un montón de cosas también a día de hoy. Y bueno, y Oser, o sea, un montón de profesionales que la verdad que los tengo tatuados en la mente. Y nada, y con la tontería pues empecé el curso y de ahí derivó la opción de poder hacer un concurso a nivel pues profesional de sumiller, que es Nariz de Oro, que tuve la gran suerte de presentarme en 2013, pasé la semifinal de la zona norte y fui finalista nacional. La verdad que alguna vez hablando con muchos amigos míos es que es curioso y sería como de destacar, ¿no? Que yo muchas veces digo de broma que si en Baracaldo hay que poner una rotonda más, que no estaría de más poner una Nariz de Oro o poner una copita de vino, porque es curioso que muchísimos finalistas sean de Baracaldo. Por ejemplo, Nerea Cuenco, John Lodeiro, del bar Síquera, los dos han quedado finalistas. Mi gran amigo Iván Martínez Hierro es de hecho el último ganador de Nariz de Oro, que sí que es verdad que ganó por Burgos, porque al final tú vas en representación de un restaurante, pero él es nacido de Baracaldo también. Además es que si hiciésemos una una marca, somos todos un poco de esta zona, ¿no? O sea, de Artegabeitia a San Vicente, que igual es casualidad, pero bueno. Luego mi gran amigo Gustavo Freige de Casa Enol también ha quedado también finalista un par de veces. Y lo mejor de Nariz de Oro realmente era tener la oportunidad de poder ir, conocer a gente del sector, hablar un poquito de las diferentes salas que había. Era un día espectacular porque desde la mañana teníamos diferentes masterclass, desde destilado, desde café, porque al final un sumiller no es sumiller de vinos, que todo el mundo cree que solo sabes de vino, pero al final mi casa, cuando estaba en pleno apogeo de aroma, de estudiar, cada cajón de mi casa tenía un aroma distinto, el coche cada 2 días le cambiaba el aroma también, era todo pues entrenamiento al fin y al cabo. En Archanda nos enseñaban pues eso, desde agua con azúcar, agua con limón, agua con sal, o sea, al final mucha gente dice, ¿cómo has hecho? ¿Cómo haces? La nariz está bien, pues que la tengas o que tengas un buen aroma, un buen recuerdo. Yo siempre digo que sin recuerdo, yo lo que tengo muy metido es la memoria sensorial. Al final yo soy muy de emociones y yo siempre digo que un recuerdo se memoriza pues porque te ha hecho algo, ¿no? O tanto bueno como malo, pero que te ha movido algo dentro, ¿no? Entonces yo con los aromas pues lo mismo, me hacían sentir algo, pues los he memorizado y al final si tú tienes un olfato muy bueno pero no sabes decir qué estás oliendo, pues no vale para nada. Entonces, pues eso, conocer a gente, hablar de diferentes
de diferentes proyectos, te abrías mundo también, de gente que buscaba igual un sumiller o... Lo más bonito que recuerdo también de concurso es que Vino y Gastronomía pues hacía todos los años una guía de vinos, entonces era la oportunidad de estar tranquila y poder catar un montón de vinos, que ahí sí que los podíamos catar, tanto en nariz como en boca, y teníamos que dar nuestro veredicto final y poníamos una nota de qué nos había parecido en olfato, en aroma, y eso sí, la botella estaba negra, no sabíamos qué botella era, la tapaban, y luego al final del concurso decían cuál había sido el vino mejor seleccionado, cuál había ganado, cuál no, pero era una manera tranquila de decir, oye, pues mira, este lo puntué así, o este me gustó. También otra manera de quemarte la nariz. Y una de las espinitas que siempre he tenido dentro de mí era poder abrir algo en Baracaldo, porque al final yo creo que, no sé, que cada uno, por mucho que uno es de donde pasa y de donde nace, yo creo que siempre, no sé, siempre en todos los lados, Baracaldo cuando tiene algo importante es de Bilbao, ¿no? Pues el BEC, por ejemplo, ¿no? Bilbao Exhibition Center, pues a mí siempre he querido hacer un poco de referencia a Baracaldo. Y montamos hace 3 años un local en el antiguo Melliz, que era también una referencia, y lo llamamos Sardoki, y la verdad que al final quizá no fue el momento, el local tampoco tuvimos mucha suerte, pero la verdad que fue un proyecto súper bonito. Al principio era más orientado a vinos y pan, pero al final Ardoki acabó siendo Ardotoki y al final nos quedamos con el vino, que era lo que la verdad que estuvo muy bien. La clientela de Baracaldo es una pasada, o sea, siempre decimos de vamos a Bilbao a comer o vamos a... Y la verdad que aún tengo esa espinita del día de mañana poder montar una bodega urbana o algo bonito en Baracaldo, pero sobre todo eso, orientado a vino y algo mío, personal. Yo creo que cada uno tiene su sueño y quizá un proyecto es mejor hacerlo de uno y no sé, igual en un futuro no muy lejano montar algo en Baracaldo. Todavía tengo clientes que me ven por la calle y me dicen, Soraya, ¿qué? ¿Cuándo montas? ¿Cuándo montas? Pero bueno, al final mi proyecto de aquí hace unos años ha sido ser madre, que es así que ha sido una buena cata y una buena memoria sensorial. Así que nada, a ver lo que nos depara el futuro. Bueno, eta orain hurrengo atala aurkezten dizuet. Atala honen izena, hemen zu hor eta ni hemen da, bai? Horretarako gure kolaboratzailearen laguntza behar izango dugu. Hemen dugu Mikel Pikaza jauna. Zer moduz, Mikel? Ondo, lehen baino beto. Bueno, bai ez, lasaiago ikusten zaitut, bai. Enkargatu digute humorezko tarte bat egitea. Osea, que oin suposatzen da humorea egin behar dugula. Humorezko tarta bat egitea eskatu digute. Humorezko tarta, bai. Atera eta... Eta hain paiasoarena. Hori da. Osea, que... Hacernos reír. Bai. Orduan, humorea oso gauza serioa da. Bai. Humorea egitea oso gauza zaila da. Bai. Orduan, nik hemendik graziosilloaren egin beharrean, laguntza eskatuko dut zuzenean. Laguntza gure lagunei, ez? Gure telespektadoren... Gure ikuslei. Hori da, ikuslei. Bueno, badakizue, gure atal hontarako behar ditugu zuen ekarpenak, bai? Zuen mezuak, zuen txorradak, zuen gauzak, bai? Guk hortik, hori jasota, edukina ateratzeko, humorezko atal bat egiteko. Barre egitea nahi baduzue, badakizue zer egin behar duzuen, bai? Zuen laguntza behar dugu. Hori da, eskariak. Eskariak, bai. Eskaintzak. Eskaintzak, bai. Celebrekeriak. Bai. Edo zer gauza. Bai. Hor YouTubeko komentarioen atalean, idatzi, jarri, bueno, nahi duzuena. Zu, Mikel, nok esango zigun guri youtuberrak egingo ginela. A nuestra edad, A nuestra edad, tío. Youtubers, wow. Youtuberrak eta, hau ondo badoa, hemendik gutxira Andorratik emititzen. Andorrara, goa. Ziruzira Andorratik. Bai, duda, bari. Bai, edo Ondarrutik, letra berdina ditu. Egia da. Baina hobeto jaten da. Bai, hala da. Askoz hobeto jaten da. Orduan, beste gauza ere importantea. Porque igual hemendik gutxira fanak eukiko ditugu. Bai, eta... Admiratzaileak. Eta autografoak sinatu behar dugu. Hori da, halako gauzak. Baino de masas eta baino, horrek. seguruenik,
ere trollak izango ditugu. Zer dira trollak? Sare sozialetan oso bogan dago troleoa. Bai. Segurenik da gauza divertigarrienetariko bat. Explika dazu, porque nik gauza hauetaz, Claro, artículo 3, ez. Gu bi milenial ditugu ja gainean. Ja. Orduan, troleoa da komentario negatiboak, irainak, gauza toksikoak, ez? Hora dedikatzen den jendea, ez? Baina sare sozialetan bakarrik gertatzen direnean. Jartzezu Facebooken, egunon Bizkaia, eta hor jasoko duzu kriston egurre. Baina, como que egunon? Bai, hori. Goizeko seiretan jaiki naiz, la madre... Ja, ulertze dizu. Hori da troleoa, orduan, ziruzirak ere bere trolak behar ditu, osea, programa... Bai, gero guk atarako ditugu nahi ditugunak, ez? Hori da, aterako ditugu elegantzia minimo bat duten troleoak. Hori da. Hau sorkuntza, kultura, artea bultzatzen duen saioa denez, bat troleoa pizka bat, irudimenarekin... Hori da, troleo kulturala behar dugu, Troleo kurratua baldin badago, aterako dugu eta barre egingo... Troleo artistikoa. Hori da, troleo artistikoa. Hori da. Badakizue, zuen ekarpenak behar ditugu, bai? Zuen esperientziak eta gertatzen zaizkizuen gauza guztiak kontatu aldizkiguzue, bai? Lola Floresek esan zuen moduan, si me queréis, suscribirse. Si me queréis, eta oso importantea, kanpaia jo. Kanpaia jo? Bueno, kanpaiari jo, barkatu. Hor, YouTubeko suscribirse, kanpaiari jo, oso importantea. Pantailan dagoen kanpai horretan. Vale. Bai, bueno, eta besteare bai. Bueno, bestea. Horrela, beti ziruziraren bideo berriak jasoko dituzu zure smartphone, smart TV, tablet, iPhone, iPad... Bueno, uste dut honekin argi geratu dela zein den zuen egin beharra, bai? Suskribitu edo arpidetu zaitezte eta partekazazue informazioa, mezuak gurekin, esperientziak, bai? Guk edukiak izateko gure atal hau aurrera ateratzeko, bai? Gu saiatuko gara humore egiten. Saiatuko gara. Bueno, lagunok, gaurko hau izan da guztia, baina ziur nago barakaldok gehiagorako emango duela. Eta ez ahaztu, arpidetu zaitezte gure kanalera, Kikar artean Kateon kanala, YouTubeen, bai? Agur, eta hurrengora arte!